En la sesión de hoy presentamos todas las publicaciones que se hicieron en el año 2019. A ellas vendrán otras publicaciones del 2020, pero los tiempos de pandemia nos han hecho este retraso en su presentación. Dos buques insignia de entrada que estarán a cargo respectivamente del director de publicaciones, don Miguel Ventura, y de don José Luis López y López de Rego, se refieren en este caso a nuestro boletín número 169, el BRAC, como entendemos los académicos, y el Almur, que es el número 17, dedicado a los baños árabes. Con posterioridad vendrá la presentación de don Rafael Castejón, que me corresponde y ya he hecho virtualmente la referencia a la misma, presentado por mí, y efectivamente también tendremos los músicos en el recuerdo, que ha estado a cargo del coordinador, que ha sido don Juan Miguel Moreno Calderón, y comprende, lógicamente, todos los académicos que han sido con respecto a esta sesión de Nobles Artes. Y al mismo tiempo, finalmente, un periodista de raza como es don Francisco Solano Márquez, que nos hablará de acuerdos, de recuerdos, de los académicos en el recuerdo, número 3, número 2, en este caso, que efectivamente llevará a término con su maestría características, ¿no? Por mi parte, tengo que agradecer a todos los participantes y coordinadores, sobre todo, de estos volúmenes, el esfuerzo tan significado que están realizando para que en estos tiempos adversos podamos dar a la estampa toda esta serie de publicaciones. Igualmente, como es natural, a todos los intervinientes que han hecho posible, bien con sus aportaciones, pues bueno, al contenido de estas publicaciones que siempre dadivosamente le hacen a instancias de la Real Academia de Córdoba, con lo cual es lógico que entendamos nuestro agradecimiento y el de sus compañeros en este caso. No puedo olvidar de ninguna de las maneras que gracias al patrocinio que viene realizando nuestra excelentísima Diputación Provincial, que hace posible que estas publicaciones sean una realidad y hoy ya a disposición de la ciudadanía. Gracias, señor presidente. Un honor. El Boletín de la Real Academia constituye, como tantas veces se ha dicho, el buque insignia de esta docta institución. Nadie pone en duda su prestigio gracias al interés de los trabajos que académicos, tanto numerarios como correspondientes, aportan cada año. Su estructura se asienta en diversos pilares, cimentados en el conocimiento multidisciplinar de los miembros de esta casa. En el volumen que presentamos, el primero de estos puntales lo constituye el discurso inaugural del curso 2019-2020, intitulado El ser humano en el paisaje, contemplación y memoria, a cargo del académico numerario Francisco de Paula Sánchez Zamorano. En este primer artículo del boletín, el autor revela la realidad poliédrica que encierra el paisaje y señala, cito textualmente, habrá tantos paisajes como ojos lo contemplen y tantas interpretaciones del mismo como narradores y artistas lo observen y afronten. Dicha intervención da paso a la inauguración oficial del nuevo curso a cargo del presidente de esta Real Academia, excelentísimo señor don José Cosano Moyano, cuyas palabras quedan transcritas en este ejemplar.
Trabajos de flamantes académicos correspondientes configuran el siguiente capítulo. En el primero, titulado El jurista como operador social, la función del derecho, el académico Diego Medina Morales aborda la función social de los juristas y arguye la necesidad de que cualquier operador jurídico evite el conflicto social y facilite la comunicación y conservación de bienes en un clima de justicia y seguridad. El arte con mayúscula enriquece e ilumina nuestra publicación con el trabajo de Miguel Clemenson, denominado Velázquez de la fascinación por Tintoretto a las Meninas. En dicho artículo, el autor presenta como primicia el retrato que Pedro Pablo Rubens realizó a Diego Velázquez en 1628 durante la estancia del pintor flamenco en Madrid, contacto que sería trascendental en la progresión del pintor sevillano, como asimismo el encuentro en Italia del padre de las Meninas con la obra de Tintoretto sería un auténtico revulsivo para la evolución de Velázquez como creador. El ámbito de la ciencia lo cubre Carmen Galán Soldevilla con su trabajo Salud, alérgenos y cambio climático, donde la profesora Galán enuncia que el cambio climático y otros componentes del cambio global están jugando un papel importante en la salud ambiental y apela a la necesidad de tomar medidas que impidan el aumento y su extensión. La literatura es materia inapelable en el BRAC, en el que esta tarde se presenta, llega de la mano del nuevo académico Diego Martínez Torrón para analizar la obra de Valle Inclán, en concreto El Ruedo Ibérico, uno de los textos más importantes en la narrativa universal del siglo XX, a pesar de lo cual, como afirma el profesor Martínez Torrón, esta obra no ha sido todavía suficientemente interpretada ni justamente valorada. Por su parte, el académico correspondiente por Carrión de los Condes, Fernando Santos Urbaneja, tras una crónica sentida sobre la devoción a San Eulogio, patrón de su pueblo natal, su alusión al descubrimiento en Córdoba de las reliquias de los santos mártires y la relación de aprecio y amistad entre ambas ciudades, propone ilusionadamente su hermanamiento. Con la aportación de Jesús Cuadros Callaba sobre la masonería en Priego de Córdoba, nos encontramos ante la primera contribución histórica sobre los orígenes, la evolución y los personajes de la filantrópica burguesía liberal prieguense, sus contactos y sus actuaciones filomasónicas. Por último, abrocha este apartado Luis Fernando Palma Robles, con su artículo Los Pavón, 3 generaciones de farmacéuticos en la Real Academia de Córdoba. En dicho trabajo, el nuevo académico presenta una relación y estudio de farmacéuticos cordobeses que se inicia con Francisco de Borja Pavón, los cuales destacaron no solo como sólidos conocedores del medicamento, sino también por su papel en esta casa y en la sociedad cordobesa de su tiempo. El apartado denominado Artículos se inicia con el estudio de Rafael Vázquez Lesmes sobre alimentación, abasto y consumo de la sociedad cordobesa en la modernidad, donde el autor notifica cómo se alimentaba la sociedad cordobesa en los siglos XVII y XVIII y las particularidades y diferencias con épocas anteriores, así como entre las distintas clases sociales, pero también las clases de materias primas, los alimentos procedentes de los nuevos descubrimientos, los medios de transporte, distribución, precios, puntos de venta, etcétera, etcétera, completa el contenido de la primera parte de este artículo. A continuación, sin salirnos del ámbito de la historia, pero en el ámbito, de la religiosidad, el académico numerario José Juan Aranda Doncel publica un trabajo sobre el nacimiento de la devoción al corazón de Jesús en Córdoba y su difusión a lo largo del siglo XVIII. Fervor que se inicia en la parroquia de Santa Marina en 1737 y que muy pronto se expande a los monasterios femeninos del Cister y Santa Marta. En este otro capítulo, el campo de la literatura lo roturan Christoph Sliwa y Carmen Fernández Ariza. Sliwa, con flamantes aportaciones sobre Miguel de Cervantes, y Fernández Ariza
con un análisis de la obra de teatro del doctor Manuel Ruiz Maya, titulada De espalda, fragmentos de vida en 4 episodios, una pieza teatral inédita escrita durante la Segunda República Española, en la que se entrecruzan pasiones, sentimientos y conflictos sociales. A continuación, el artículo de José María Abril Hernández, titulado Estudio arqueoastronómico de las iglesias de la Asunción en los poblamientos cristianos tras la reconquista de la provincia de Córdoba y Soria, se centra en la orientación de las iglesias sorianas, cuyos patrones locales también el autor en algunas iglesias bajomedievales de la campiña cordobesa localiza. Nuevos datos sobre Juan de Ochoa, uno de los maestros canteros cordobeses más relevantes de la segunda mitad del siglo XVI, a quien se debe la portada del Palacio de Viana, la capilla mayor del exconvento de Santa Isabel de los Ángeles y la bóveda del crucero y coro de la Catedral Cordobesa, son aportados por Juan Luque Carrillo. Asimismo, el académico José Aparicio Pérez ilustra el boletín con el trabajo El sentido del mundo en el siglo XXI, una nueva ciencia y una nueva mirada. O lo que es igual, una reflexión sobre la condición humana, el malestar en la cultura y nuestra inquietud espiritual, así como otras consideraciones que nos fuerzan a repensar qué somos y qué nos hace ser humano. Seguidamente, y para esclarecer el topónimo Cerro Muriano, Rafael Herrera Mesa colabora con un estudio en el que se decanta por el origen prerromano del topónimo Muriano y descarta al mismo tiempo otras interpretaciones que considera erróneas. Para cerrar el apartado, el académico Manuel Guillén del Castillo nos enriquece con un artículo relacionado con el ejercicio físico y la salud, titulado Deporte y Salud, actividades físico-deportivas recomendadas y desaconsejadas según la edad. En dicho trabajo, el académico y director del Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad de Córdoba enfatiza el tratamiento específico que requiere la actividad física y el deporte, al mismo tiempo que previene y orienta sobre qué actividades son las aconsejadas y cuáles las perjudiciales según el aspecto anatómico y fisiológico de cada persona. Asimismo, trabajos aflorados con ocasión de conmemoraciones en la Academia, como el Día de la Constitución, de la Inmaculada o el Internacional de la Mujer, configuran otros sendos capítulos. Así, el catedrático emérito del Derecho Constitucional, Antonio Torres del Moral, nos ofrece en las páginas de nuestro boletín un tema de rabiosa actualidad: Constitución, monarquía y democracia, donde el autor atestigua que unos comportamientos inadecuados de Juan Carlos I han repercutido muy negativamente en la opinión pública, dejando a Felipe VI un clima enrarecido que de cara al futuro apunta a reformas. Para exaltar el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, el vicario general de nuestra diócesis, Antonio Prieto Lucena, nos brinda un artículo en el que señala la enemistad radical y originaria de María con el diablo, simbolizado en la mujer y el dragón, dos signos que constituyen el trasfondo teológico de la historia humana. Por otra parte, la académica María Ángeles Hermosilla y Maripaz Cepedello nos ofrecen sus respectivos artículos: uno, Teoría feminista y Poesía española de mujeres, donde la profesora Hermosilla plantea cómo autoras españolas contemporáneas tratan de buscar en la poesía una identidad propia, mientras Cepedello, en su escrito Narración, Género y Punto de Vista a principios del siglo XXI, señala que al hablar de narrativa de mujeres en la presente centuria, estamos apuntando a una particular manera de configurar el discurso humano. El lector hallará igualmente otro capítulo con sendos estudios en torno a la figura de Benito Pérez Galdós en el centenario de su muerte, a cargo de la académica
Juana Toledano Molina, que centra su discurso en la atención que don Benito prestó a la obra de jóvenes dramaturgos en los albores del siglo XX y que lo ejemplifica en el joven Ramón Goy de Silva. Por su parte, Antonio Cruz Casado refrenda en su trabajo la presencia de Córdoba y algunos de sus pueblos en obras novelescas de Galdós, pero también la amistad que el mejor novelista del siglo mantuvo con escritores cordobeses, con el torero Machaquito y su familia y con el periodista montillano José María Carretero Novillo, apodado el Caballero Audaz. Por último, Cristina Jiménez Gómez abrocha el apartado con otro artículo en el que analiza la polifonía textual bactiniana en algunas de las novelas españolas contemporáneas de Benito Pérez Galdós. El homenaje literario a Cántico motiva dos nuevos trabajos. En el primero, el académico José María de la Torre advierte y demuestra que las no muy buenas calificaciones académicas de algunos de sus miembros no fueron obstáculo para convertirse en excelentes creadores. En otro sentido, la profesora y académica Porro Herrera, en la nonnata Fundación Cántico, revela el intento fallido de instituir dicha fundación, frenando la posibilidad de ser homenajeados los componentes del grupo Cántico, recogidos cuanto materiales por ellos generados pudieran ser recopilados y que su obra fuera pormenorizadamente estudiada en sus orígenes y en su repercusión posterior. Y finalizo, pero no sin antes significar que junto al fruto de esa labor investigadora, divulgativa y crítica, otros perfiles de la realidad académica, como galerías de académicos, sesiones extraordinarias in memoriam de académicos fallecidos, presentación y reseñas críticas de ediciones propias de la academia y de otras ajenas a ella, así como la memoria de las actividades durante el curso académico 2019-2020, a cargo del secretario de la RAC, José Manuel Escobar Camacho, completan el contenido íntegro del número 169 del Boletín de la Real Academia que acabamos de presentar. Muchas gracias. Tres, dos, uno, grabando. Presentación del libro Los baños árabes de Córdoba. Señoras, señores, es para mí una satisfacción poder presentar este libro. Desde el Salón de Columnas del emblemático edificio Pedro López de Alba, de la Universidad de Córdoba, tengo el honor de presentar el anuario de la revista Al-Mulk, número 17, de la colección, correspondiente al ciclo de conferencias desarrolladas en el año 2019, que constituyeron las 17 jornadas del Instituto de Estudios Califales de la Real Academia de Córdoba y que se llevaron a efecto los días 21 al 25 de enero de dicho año y que versaron sobre el tema Los baños árabes de Córdoba. Fueron los organizadores y coordinadores de las referidas jornadas el señor director de la Real Academia, don José Cosano Moyano, el señor secretario de la misma, don José Manuel Escobar Camacho, la señora doña María Jesús Viguera Molins, patrona de la Fundación Paradigma de Córdoba, y el secretario del Instituto de Estudios Califales y académico correspondiente, señor don Rafael Forchoso Sánchez. Dichas jornadas se desarrollaron mediante 4 sesiones académicas y 8 intervenciones de arabistas, catedráticos, profesores y reconocidos especialistas en temas hispanoárabes, y finalmente mediante una mesa redonda que resultó muy interesante y debatida. La sesión de apertura de la 17ª jornada se celebraron en la Biblioteca Viva de Al-Ándalus, sede de la Fundación Paradigma de Córdoba, cuya patrona es precisamente doña María Jesús Viguera Molins, y a quien desde aquí aprovechamos para agradecerle las numerosas e incondicionales atenciones recibidas por ella. La primera sesión académica llevó por título Los baños en las fuentes árabes. La moderé yo mismo, disponiendo cada conferenciante de un tiempo máximo de 20 minutos, y la primera intervención
fue precisamente la de doña María Jesús Viguera, que versó sobre el origen del jamán o baño árabe, profundizando en las raíces de los orígenes e historia de los mismos. A continuación intervino don Sebastián Gaspariño sobre el tema conjuras y acuerdos de los baños árabes, describiendo a los mismos como lugar de encuentro donde se solían organizar complots, traiciones, crímenes, etc. Después tomó la palabra don Rafael Forchoso, que expuso su conferencia sobre los baños árabes en la Cúrtuba islámica, siendo muy prolija en hechos relatados por historiadores musulmanes y otros investigadores en el archivo de la Catedral de Córdoba. Finalmente interviene don José Roldán y doña María Fátima Moreno, que hablaron sobre los caminos del agua en los baños árabes. Su descripción, abastecimiento, consumo, el hipocausto, los albañales, los atanores, etc. Y con esta conferencia cerró la sesión un interesante coloquio sobre la composición y funcionamiento de los baños árabes. La segunda sesión académica trató sobre la arqueología en los baños árabes de Córdoba, que moderó doña María Jesús Viguera, y la primera intervención estuvo a cargo de doña Belén Vázquez, que habló sobre el baño de Santa María, que según ella es uno de los mejor conservados de la Córdoba islámica. Y finalmente intervinieron don Juan Francisco Murillo y don Alberto León, que centraron su investigación sobre los baños árabes en los alcázares de Córdoba, exponiendo numerosas diapositivas y planos explicativos muy interesantes sobre los tres baños árabes de los alcázares cordobeses: el del Campo Santo de los Mártires, el de la Huerta del Obispo y el del Alcázar Nuevo. Finalmente se dio por terminada la sesión tras un esclarecedor e ilustrativo coloquio. La tercera sesión académica versó también sobre el tema de la arqueología en los baños árabes de Córdoba, que moderó don Rafael Forchoso. La primera comunicación estuvo a cargo de doña Laura Aparicio, Rafael Caplés y Manuel Cobo, que trataron sobre los baños árabes en los arrabales cordobeses, así como la localización y descripción de los 18 baños actualmente existentes en Córdoba, todos bien documentados e interesantes. A continuación intervino don José Manuel Escobar, exponiendo la herencia y la decadencia de los baños árabes en época cristiana, que fue desgranando con su significado y función en época cristiana. Los baños heredados por estos, por los cristianos en la villa, en la jerarquía y en los siglos bajo medievales. Y, por último, la decadencia de dichos baños en época cristiana, terminando la sesión con un ameno e interesante coloquio. La cuarta y última sesión académica se desarrolló a través de una mesa redonda sobre el tema los baños árabes de Córdoba en la actualidad, cultura, tradición o turismo. Fue moderada por don José Cosano e intervino don Juan Francisco Murillo, de la Gerencia de Urbanismo, don José Javier Rodríguez Alcaide, académico correspondiente, doña Antonia Alcántara, gerente del Hamán Al-Ándalus, y don Manuel García Solís, propietario del baño de la calle Almanzor, y don Rafael Pérez de la Concha por el Intur, que hizo una interesante apología sobre el turismo wellness o de bienestar. El coloquio fue muy ilustrativo e interesante, apostando a la mayoría por identificar los baños árabes en la actualidad con el turismo. Prueba de ello lo confirma el hecho de haber sido visitados los baños árabes de Córdoba durante el año 2019 por más de 84.000 turistas. En general podemos afirmar que las 17ª jornadas del Instituto de Estudios Califales de la Real Academia de Córdoba en el año 2019 fueron un rotundo éxito. Si bien fueron unas jornadas extensas y maratonianas, debido al reducido tiempo de duración de cada intervención, resultaron muy amenas y agradables, disfrutando los asistentes de las singularidades e interesantes exposiciones científicas, consiguiéndose en general un alto nivel de participación y una idea completísima
de las características, significado y función de los años árabes de Córdoba. Como hemos señalado, con el contenido del referido ciclo de conferencias se ha confeccionado el volumen número 17 de la revista Al-Mulk del Instituto y Real Academia, que lo conforman 8 conferencias, la mesa redonda, el interesante prefacio del director, portada y contraportada, etcétera. Todo ello contenido en un volumen de 241 páginas. Cabe comentar que ya se encuentra disponible en la Secretaría de la Real Academia, en la calle Alfonso XIII, número 13, o bien en la librería Luque. A las 21 horas del viernes 25 de enero de 2019 fueron clausuradas las 17ª jornadas del Instituto de Estudios Califales de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Noble Arte por el director de la misma, el excelentísimo señor don José Cosano Moyano. Muchas gracias por su atención. La sesión de hoy de la Real Academia va a estar dedicada íntegramente a los libros que se publicaron en el año 2019. Es un conjunto, va a ser un buen ramillete, 6 libros publicados, en donde cada uno de los coordinadores va a aproximarle a ustedes la valía de cada uno de ellos en cuanto empiezan con el buque insignia nuestro, que es el BRAT, que en esta ocasión va a ser el número 169, que lo hará don Miguel Ventura Gracia. A continuación, pues se hablará de la otra publicación insigne que tenemos desde hace tiempo, desde el año 47, que es el Al-Mulk, que va a ser en este caso el número 17, que va presentando su director, don José Luis López y López de Rego, para a continuación mi propia intervención que haré a renglón seguido de don Rafael Castejón y la Academia, los músicos cordobeses, que ha estado coordinado lógicamente por don Juan Miguel Moreno Calderón, académico numerario nuestro, y concluimos con los académicos, les recuerdo 3, que como saben ustedes es un buen ramillete de académicos que se van recordando y se van reactualizando para que esa memoria no permanezca en el olvido, ¿no? Ya de entrada, en el libro que yo voy a presentar, que es don Rafael Castejón y la Academia, es una de las grandes figuras que tenemos del siglo XX. Don Rafael Castejón se ha considerado en lo popular como un sabio por su saber, no solamente humanista, sino también por su saber científico. Su inicio aquí o su presencia en Córdoba, podría decir que es de la familia de ascendientes navarros, pero su padre fue uno de los un gran abogado y al mismo tiempo político en el siglo XIX, ¿no? Al menos sus hijos, porque fue dentro de una familia prolífica, en donde muchos de sus hermanos destacaron el instituto, van a ser significados también por su intervención política, ¿no? Su hermano y él mismo, no Valeriano, sino el que lo tenemos como un gran y prestigioso jurista, lo vamos a encontrar en su ascendencia en cuanto a este desempeño o esta función o esta querencia que tienen los ciudadanos a esa participación, que creo que debemos ser o tener todos, o por lo menos estar preocupados de los aconteceres políticos de cada tiempo que le tocara a uno vivir, ¿no?
Don Rafael Castejón guarda un buen recuerdo de su primer maestro, porque la familia se asienta en el barrio de San Pedro, y don Abilio, que estaba allí en una escuela, a él le debió la enseñanza de las primeras letras. Luego pasa al Instituto General y Técnico de Córdoba, donde hay dos figuras claves de las que guardan un grato recuerdo. Una es don Manuel de Sandoval y Cútoli, y la otra figura es don Eduardo Hernández Pacheco, en donde tienen una proyección como profesores sobre él realmente agradable y grata, ¿no? Posteriormente a ese bachillerato accede y tiene muy claro que los estudios que va a realizar son de ciencia y se matricula en la Facultad de en la Escuela de Veterinaria de Córdoba. Ahí tendrá una trayectoria profesional. Una vez que concluye la carrera, relativamente joven, va a conseguir antes del año 21 la cátedra de enfermedades infecciosas, pero previamente ha opositado al cuerpo de veterinaria militar y su destino es Moratalla, en donde él se siente gratificante, y posteriormente en África, en donde tiene, no digo que privilegio, pero que sí tiene contacto, porque le enseña árabe, precisamente una de las figuras que en nuestra historia está más denigrada, como es Abdel el-Green, ¿no? Y sobre todo por el desastre de Al-Nuad del año 1921, ¿no? En este sentido, pues bueno, deja la veterinaria y apuesta lógicamente por los estudios y la enseñanza en la escuela de veterinaria, ¿no? Don Rafael Castejón, dicho esto, ha sido siempre un excelente, tiene un excelente profesor. Su didáctica era muy amable, con responsabilidad con el propio alumnado, y efectivamente esas señas de identidad le van a acompañar a lo largo de toda su trayectoria, que es muy abundante, y la cuarentena de años que está dando clase, ¿no? Tengas en cuenta que don Rafael Castejón nace en 1896 y efectivamente 93, perdón, y fallece en el año 1986, con una edad bastante avanzada y con un signo en donde la racionalidad priva, puesto que conocemos, bien porque lo hemos oído en las tertulias académicas, que efectivamente estuvo muy tranquilo y además sabía que su vida biológica había terminado, ¿no? Su comportamiento como académico y como director fue excepcional. En muchas veces de su historia sacó a la academia de sus apuros económicos, pero vertió, lógicamente, una labor divulgativa e hizo muchísimo por la misma, al mismo tiempo que publicó y estimuló dentro de su vertiente humanista los estudios de ese pasado tan estupendo que tuvo nuestra ciudad, como era la Córdoba islámica, ¿no? Se vinculó a la Comisión de Monumentos, pero también mantuvo una labor divulgativa en los medios de difusión, con seudónimos varios que utilizaba y que realmente hace. El libro recoge realmente todo lo que aportó en casi un medio centenar de publicaciones, las que recoge el boletín, que desde el año 1922 hasta su muerte viene recogiendo incluso los dos retratos biografiados que lógicamente se incluyen en su publicidad, su publicística, y al mismo tiempo pues su preocupación lógicamente por todos los temas, tanto de Córdoba como de provincia, Muchas de las comisiones que se formaron a partir
porque entra relativamente reciente en la corporación. Tengas en cuenta que ya en el año 17 era académico correspondiente, pero 5 años más tarde pues era ya numerario, y mientras tuvo una faceta política impresionante, muy vinculada al andalucismo, ¿no?, que también se relata. Pero bueno, los artículos científicos, que es lo que nos preocupa a nosotros, y fundamentalmente relacionados con nuestro boletín, es este medio de centenar, que es lo más explicado de los frutos que pudo lógicamente relatar. Complementamos el estudio con una visión de los que eran sus auténticos amigos o profesores, compañeros profesores, en donde realmente se da una imagen muy completa sobre su figura, y esperemos que hayamos hecho un fiel testimonio de lo mucho que legó esta figura a nuestra Real Academia, que ya es más que bicentenaria y próxima a cumplir el primer centenario de su boletín, en donde él tuvo una participación también extraordinaria, y además estuvo preocupado junto a otras figuras, como fue precisamente don José María Rey Díaz, que fue el académico que designó la corporación para que le contestara en su discurso de ingreso, ¿no? Por nuestra parte, ese eterno agradecimiento es lo que pretende esa colección de José de la Torre del Cerro, en donde estamos publicando año tras año, pues recuperando el cariño y la publicística de cada uno de los académicos en momentos realmente significativos. No pasó por la vida siendo indiferente, y al contrario fue un gran personaje dentro de lo que era la Córdoba de su tiempo, y así descansa en paz. Excelentísimo señor presidente, ilustre cuerpo académico, amigas y amigos que nos ven en esta transmisión, tengo el honor, encomendado por la Junta Rectora, de presentar este libro del que soy coordinador científico, junto a Rosa Luque Reyes, también académica, coordinadora editorial, que se llama Músicos cordobeses de ayer y de hoy, que está en la colección Rafael Castejón, y que con la que la Academia pues quiere seguir enriqueciendo todo ese corpus bibliográfico importante que hay sobre la historia de la música de Córdoba. En este caso son 8 ponencias que se celebraron en septiembre del año pasado, que ahora ven la luz como en forma de libro, y me van a permitir que haga una pequeña pincelada de cada una de las ponencias que se hicieron y que están aquí recogidas. Tras unas palabras de presentación del presidente y un prólogo por los coordinadores, por Rosa Luque y por quienes hablan, hay 8 ponencias, como decía. La primera es de María del Carmen Vera Martín Peñasco, que trata sobre una figura fascinante de la Córdoba esplendorosa del siglo IX, como fue Ciriab, ese gran músico que creó una escuela de la UD, que de alguna forma podríamos considerar el primer conservatorio del mundo en crearse, pero que sobre todo fue un personaje que tuvo una influencia muy grande en la corte de Abderramán II, influyendo también en el protocolo, en la gastronomía, en la vestimenta. Es decir, un hombre polifacético al que se le deben muchas aportaciones, y la profesora Vera Martín Peñasco precisamente lo que hace es ponerlas de manifiesto, partiendo además de lo que era la música y de lo que era Ciriab en su Bagdad natal. Creo que es una ponencia muy bonita, muy interesante, de un personaje que, como digo, realmente se escribe con letras mayúsculas en la historia de la música de Córdoba y la historia de Córdoba en general. A continuación, el profesor José Luis Ruiz Vera trata de una figura capital de la historia de la música, como es Fernando de las Infantas, cordobés, y que sin embargo yo creo que los cordobeses no tenemos conciencia
plena de la magnitud de esta figura. Este fue un músico, un contrapuntista del gran siglo de oro, protegido por Felipe II, que publicó sus obras en Italia, y que, bueno, debido a discusiones teológicas que no vienen al caso, pues, digamos, ha quedado un poco oscurecido su figura, junto, por lo menos al lado de otros contemporáneos suyos que sí están más presentes, como son Tomás Luis de Victoria, Francisco Guerrero o Cristóbal de Morales. Pero, insisto, creo que José Luis Ribera, que lleva mucho tiempo trabajando sobre el músico Infanta, creo que hace un gran favor a Córdoba, poniendo de relieve la altura musical e intelectual de este personaje, que yo digo debería ser más conocido. Después siguen dos ponencias dedicadas a sendos maestros de capilla. Por un lado, Luis Pedro Belmar Estrada trata de Jaime Valius y Vila, que es un maestro que estuvo a caballo entre el siglo XVIII y el XIX en la capilla cordobesa, importantísimo. Esto es fruto de una tesis doctoral con la máxima calificación que obtuvo el profesor Belmar Estrada. Posiblemente Valius sea, esto ya es una opinión muy personal, el músico de capilla, el maestro de capilla más importante de toda esa historia gloriosa que han escrito las capillas catedralicias, y concretamente la de Córdoba, que durante siglos era el sitio donde se hacía la gran música, donde se difundía, donde se producían. Y a continuación, María Asunción Onieva Espejo trata del antecesor del maestro de capilla anterior a Valius, que fue Juan Manuel González Gaitán, también una figura extraordinaria. Yo creo que esto nos da a la reflexión de que debería de ser más conocido el archivo musical catedralicio, quizá una publicación completa, que el profesor Rivera ya trabajó sobre ella, y el profesor Nito Cumplido, académico numerario de nuestra corporación, y creo que deberíamos también ser conscientes de la importancia que ha tenido en la historia de la música en general en España la figura de las capillas catedralicias, que junto a las capillas aristocráticas y más tarde, a partir del 17 y del 18, la música que se generaba en los teatros, las tonalidades escénicas, posteriormente la zarzuela, conformaron durante mucho tiempo el paisaje de la música. Cuando estamos hablando del Renacimiento, estamos hablando del Barroco, incluso de la época preclásica, en esa época no había conservatorios, no había sociedades filarmónicas, no había una serie de instituciones que hoy no son muy familiares. La música se enseñaba o en el entorno de la iglesia o en el de la corte, y poco más, y de manera privada. Por tanto, creo que son dos ponencias muy ilustrativas de la importancia que tiene la capilla musical de Córdoba, de la Catedral de Córdoba. Después vienen dos figuras, porque se ha intentado que estas jornadas de alguna manera recogieran hitos de lo que es la historia de la música cordobesa, dos figuras de lo que podríamos llamar la música popular, en el sentido más amplio y más noble del término. Por un lado, el profesor Rafael Asensio González trata de un personaje muy conocido de todos los cordobeses, que es Eduardo Lucena, del que conocemos mucho su principal fruto, que fue el Centro Filarmónico, que lleva su nombre y que llega hasta nuestros días, pero del que poco se sabe de su biografía, y precisamente Rafael Asensio lo que ha hecho ha sido poner el foco en el personaje principal, en Eduardo Lucena, no tanto en el Centro Filarmónico, del que, como digo, ya se sabe y hay mucho escrito, sino en el compositor, del que poco se conoce y que tuvo una influencia muy importante en la Córdoba de la segunda mitad del siglo XIX. Dando un salto en el tiempo, otro músico que engrandeció la música popular de Córdoba, aunque no era cordobés, era de Viruega, Guadalajara, es Ramón Medina Ortega, a quien le ha dedicado una ponencia, Rosa Luque Reyes, académica, también, que es coordinadora editorial, como he dicho antes, y que conoce muy bien las entrañas de Córdoba, como periodista, como escritora, que ha escrito mucho sobre Córdoba, conoce muy bien las entrañas de Córdoba, y de manera que ha podido contextualizar, yo creo de una manera muy acertada, la figura de ese personaje tan entrañable, tan querido por los cordobeses, y sobre todo de esas canciones que perviven en el tiempo y que son parte de nuestra identidad, y yo creo que todos hemos cantado alguna vez, ¿no? Creo que son, digamos, este contrapunto de música popular a lo que es la música de las capillas catedralicias, creo que era muy oportuno. Y finalmente, pues las dos últimas ponencias se dedican a dos intérpretes muy importantes, internacionales los dos. Por un lado, Ana Belén
Cañizares de Sevilla trata de Pedro la Virgen, el gran tenor bujaranceño, mundialmente conocido, que ella hizo una tesis sobre él hace muchos años, magnífica, que conoce mejor que nadie la trayectoria, la personalidad, la influencia que ha tenido en muchísimos cantantes españoles Pedro la Virgen, y lo pone de manifiesto en esa ponencia, que creo que es también de sumo interés. Y finalmente, pues un servidor pues dedica un capítulo, el último capítulo, a Rafael Orozco, otro intérprete, en este caso ya fallecido. Este año se cumplen 25 años de su prematura muerte, y concretamente, como yo ya he escrito mucho sobre Rafael Orozco en otras publicaciones, he querido dedicar esta ponencia concretamente a un punto que quizás que es menos conocido, como es el legado discográfico, es decir, la manera que tenemos hoy de acercarnos a la Rafael Orozco pianista, saber cómo era su talla de pianista, por qué tocó con las mejores orquestas del mundo, los principales festivales, con los más reputados directores de orquesta, etcétera. Creo que el libro, evidentemente, recoge 8 músicos de una enorme valía. La historia de la música tiene muchos más. Nos hubiera gustado que poder abarcar mucho más. En unos casos, por voluntad propia, no se podían incluir, porque, como digo, hemos escogido hitos, y en otros casos, bueno, por voluntad ajena de personas a las que hemos requerido alguna intervención sobre compositores que podían ser muy interesantes de que estuvieran presentes en este volumen. No han podido estar en esta ocasión, pero confiamos, y yo estoy seguro que la Real Academia pues estará muy contenta de poder hacer un nuevo volumen más adelante, donde se recojan otras aportaciones, otros estudios de investigadores cordobeses sobre músicos de Córdoba que engrandecen nuestra historia y que merecen estar en una colección tan valiosa como esta colección Rafael Castejón, que auspicia nuestra querida Real Academia, a quien yo le agradezco. Aprovecho la ocasión para agradecerle que me den esta ocasión de presentar ante ustedes este volumen. Muchísimas gracias. El tercer volumen de Académicos en el Recuerdo forma parte de la colección Francisco de Borja Pavón, y en sus páginas compila las semblanzas de 10 académicos que sus autores expusieron en sesiones públicas desarrolladas en junio y noviembre de 2019. El numerario José Manuel Escobar Camacho ha sido el coordinador académico del libro y quien les habla, el coordinador editorial. Las biografías figuran ordenadas cronológicamente, partiendo del académico más antiguo de la serie, que fue Carlos Ramírez de Arellano y Gutiérrez de Salamanca, 1814-1874, un político e intelectual que estuvo al frente de la Academia durante 11 años. Tras una breve introducción sobre la época y los orígenes de la familia, el autor y numerario José Manuel Escobar analiza las etapas de su vida, recorriendo formación y estudios, etapa eclesiástica, matrimonio, gestión de sus bienes, enfermedad y testamento. Al mismo tiempo analiza los 3 ejes de su vida pública, que fueron el político, el intelectual y el académico. El retrato se cierra con las opiniones de diversos autores y biógrafos sobre don Carlos. El numerario Ángel Fernández Dueña aborda la semblanza del médico sabio, bueno y longevo, como titula su trabajo, José Amos Serrano, que vivió 105 años, entre 1854 y 1959. El autor recorre su nacimiento, primeros años, esmerada educación y estudios universitarios de medicina, profesión en la que llegó a alcanzar un gran prestigio profesional. Aborda también la vida familiar y la actividad cultural y académica de don José, a quien tan extraordinaria longevidad no le merma nunca sus facultades intelectuales, de las que daba cumplida muestra en su conversación grata y siempre interesante, apoyada en su memoria privilegiada, según escribe el autor del trabajo. El profesor de Geografía e Historia, Manuel Toribio García, expone la personalidad del historiador y archivero Antonio de la Torre y del Cerro,
1878-1966. Tras analizar las circunstancias por las que llegó a ocupar la cátedra de Geografía e Historia del Instituto de Segunda Enseñanza de Córdoba, traza unos breves datos biográficos y aborda luego su labor como archivero en Valencia y Madrid, su actividad docente como catedrático de Historia de España en las universidades de Valencia y Barcelona y su inmensa obra historiográfica, sobre todo la dedicada al período de los Reyes Católicos. La académica correspondiente María Dolores Baena traza la semblanza de Samuel de los Santos Gener, 1888-1965, una figura imprescindible en la historia de la protección e investigación del patrimonio arqueológico de Córdoba. Se inicia el trabajo con unos datos biográficos sobre su formación, estudios, vida familiar y acceso al cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos, hasta su llegada a Córdoba para dirigir el Museo Arqueológico entre 1925 y 1958. También analiza su labor docente, tanto en la Escuela de Artes y Oficios como en el Instituto de Enseñanza Media, sin olvidar sus aportaciones científicas a la academia ni sus excavaciones arqueológicas. El correspondiente Juan Díez García expone la semblanza del profesor y escritor pedagógico Antonio Gil Muñiz, 1892-1965. En la síntesis biográfica destaca su estancia en la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio de Madrid y la influencia recibida de la institución libre de enseñanza. Se centra luego en su etapa profesional cordobesa entre 1916 y 1936, como profesor y luego director de la Escuela Normal, la publicación del libro Pedagogía Moderna y sus ideas reformistas sobre las escuelas normales. También se refiere a su paso por la Dirección General de Primera Enseñanza, a la depuración que sufrió en la posguerra y a su traslado a Málaga para ejercer en la Normal de allí, de la que sería director. Un anexo recoge algunos de sus artículos pedagógicos. El numerario y presidente de la Real Academia, José Cosano, aborda la biografía de su paisano Juan Gómez Crespo, 1910-1994, quien tras cursar el bachillerato en Córdoba simultánea las carreras de Derecho y de Filosofía y Letras en la Universidad Hispalense, completadas después con la de Historia en la Complutense madrileña. Inició su actividad docente en 1933 y tras la Guerra Civil obtuvo el número 1 en las oposiciones al cuerpo de catedráticos de enseñanza media, que le vincula pronto al Instituto de Córdoba, primero al Séneca y luego al Góngora, hasta su jubilación en 1980. Más de 45 años de docencia simultaneada con una intensa labor de extensión cultural, especialmente fructífera en la Real Academia, donde ejerció como secretario y director largos años. Un apéndice final relaciona sus numerosos trabajos y artículos. El profesor y correspondiente Antonio Moreno Ayora desarrolla la semblanza de Ricardo Molina, 1916-1968. El traslado familiar de Puente Genil a Córdoba cuando tenía 9 años le permite cursar el bachillerato antes de emprender en Sevilla como alumno libre los estudios de Geografía e Historia, licenciándose al término de la Guerra Civil, lo que le permite impartir clases particulares y trabajar como profesor en diversas academias. Antiguos alumnos suyos aportan testimonios que humanizan a quien fuera un empedernido lector, articulista, traductor, crítico y ensayista, que propone un nuevo rumbo para la poesía ejemplificado en la revista Cántico. El autor repasa también la interesante correspondencia mantenida con ilustres poetas y finalmente se refiere a la afición flamenca de Molina, plasmada en artículos y libros. El numerario Manuel Gaete aborda la semblanza del pintor Antonio Ojeda, 1921-2007, cuya temprana vocación artística la afianza en la Escuela de Artes y Oficios,
tras cursar sin vocación la carrera de perito mercantil. Ejerce como dibujante de cómics, cartelista publicitario y decorador teatral, actividad que le lleva a matricularse en la Escuela de Arte Dramático, donde será profesor de indumentaria y caracterización. Sin abandonar su fervor por la pintura, que evoluciona desde el realismo a planteamientos geométricos, ejerce la crítica de arte y la faceta de ilustrador, pero como el arte no le asegura estabilidad económica, ingresa en el Monte de Piedad y Caja de Ahorros, alcanzando el grado de director general. Tras jubilarse voluntariamente, se integra de pleno en la vida académica y artística y celebra numerosas exposiciones. La semblanza de Feliciano Delgado León, 1926-2004, la traza su discípulo y numerario Antonio Cruz Casado, nacido en Belalcázar. Cursó el bachillerato en Córdoba y Málaga y obtuvo las licenciaturas en Filosofía y Letras, lenguas románicas, y en Teología, antes de ordenarse sacerdote jesuita con 35 años. Su carrera docente pasa por varias universidades, hasta vincularse a la de Córdoba, en cuya consolidación participó activamente, y aquí desarrolló su labor como profesor adjunto de gramática histórica, catedrático de lingüística general y profesor emérito. Su enorme curiosidad intelectual le llevó a desplegar una intensa actividad investigadora, desde la lingüística a la crítica literaria, pasando por las lenguas clásicas, la literatura, la traducción e incluso la gastronomía, unos saberes que plasmó en una larga quincena de libros. Cierra el libro La semblanza de Diego Palacios Luque, 1929-2001, escrita por su paisano y numerario Miguel Ventura. Tras cursar Derecho en Granada, don Diego ejerció en municipios y a partir de 1970, ya como magistrado, lo hizo en Tenerife y en Córdoba, primero como titular de juzgados de primera instancia y a partir del 86 como magistrado de la Audiencia Provincial, cuya presidencia ostentó desde 1996. Tras promulgarse la Constitución del 78, presidió la Asociación Profesional de la Magistratura y en 1980 fue nombrado vocal del Consejo General del Poder Judicial. Precisamente sobre el gobierno de los jueces en la Constitución versó su discurso de ingreso en la Academia. Ventura glosa también sus facetas de conferenciante y articulista y le considera un hombre honesto, comprensivo, abierto, amante de la familia y socialmente comprometido. Como indica en su prefacio el presidente José Cosano, es firme voluntad de la Academia dar continuidad a esta querida colección titulada con el nombre de uno de nuestros académicos más activos a lo largo de la historia, como fue Francisco de Borja Pavón y López, al tiempo que expresa su agradecimiento a los académicos que han aportado sus trabajos altruistamente para que este tercer volumen vea la luz. Una obra, en resumen, colectiva que revela la eficaz labor editorial que la actual Junta Rectora imprime a la Real Academia de Córdoba.